La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni su ley, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora miremos el mismo mandamiento, pero en Deuteronomio 5:21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su sierva, ni su siervo, ni la sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Una sociedad agraria, en una sociedad agraria, la tierra era un recurso importante para la subsistencia. También era un medio para acumular riquezas. Sin embargo, cuando alguien obtenía una extensión de tierra adicional, eso significaba que alguien la había perdido. Esa pérdida tenía implicaciones para todos los descendientes del anterior dueño. Lea el capítulo completo de Primera Reyes 21. Allí encontrará el relato detallado de un hombre rico que codició la tierra de su vecino. ¿Cómo respondió Dios? La protección de los más necesitados. En Israel no había distinción social permanente entre ricos y pobres. Es cierto, la gente podía sufrir reveses o, debido a una mala administración, caer en la pobreza, pero Dios hizo provisión de índole legal para que esas personas escaparan de la pobreza permanente. Esas leyes tenían una base teológica. Levítico 25:23, Zacarías 7:8 al 10. Léelo con cuidado y responde a la pregunta: ¿cuáles son las instrucciones que servían para proteger a los pobres? Creer que Dios era el propietario de la tierra y ellos eran tan solo los mayordomos o administradores de la misma. Era algo que ayudaba al pueblo a entender que toda decisión proviene de Dios, que toda bendición proviene de Dios. De tal manera que cuando tomaban decisión sobre la tierra, lo hacían bajo el concepto de que no les pertenecía. Sus aparentes propiedades no eran suyas. Reconocían que todo lo que tenía le pertenecían a Dios, le pertenecía a Dios. Todos tenían la responsabilidad de ayudar a los pobres debido a que todo Israel se consideraba como una misma familia. Ayudar a los pobres era ayudar a sus hermanos y hermanas. El texto de Zacarías menciona 2 veces a los hermanos. Además, la codicia no formaba parte del pueblo de Israel. La envidia y todos estos frutos, productos del pecado, estaban puestos a un lado cuando se trataba de atender las necesidades de los hermanos. Por eso existía el conocido personaje
símbolo de Jesucristo, el Goel, era el que venía al rescate cuando un hermano caía en desgracia. Además, la conocida historia de la liberación del pueblo del yugo de Egipto todavía servía como un ejemplo que motivara a todos a responder al clamor de los pobres y de los oprimidos. Todo el pueblo había sido esclavo. Por tanto, no había razón para pensar que uno era más que otro, porque todos habían pasado por el mismo crisol. Cuando todo el pueblo cruzó el Mar Rojo, dejaron de ser esclavos. Por lo tanto, ninguno podía considerar a otro en el estado en el que él había estado, porque sabía que ya no era esclavo. Por medio de Moisés, Dios les entregó leyes a los israelitas que atendían a las necesidades de los pobres. Léete Levítico 19, 9 y 10, 25, 39 al 43, Deuteronomio 14, 28 y 29, y Levítico 25, 8 al 17 y 23 al 28. Cerramos este segmento con una cita de nuestra hermana Elena G. de White. En el plan de Dios para Israel, cada familia tenía una casa en la tierra con suficiente terreno que cultivar. Así se proveían los medios y el incentivo para vivir una vida útil y laboriosa de sostén propio. Y ningún plan humano ha podido superar a este, al hecho de que el mundo se apartó de él, se debe en extenso grado, la pobreza y la miseria que existen hoy. Consejo para los maestros, capítulo 37, página 263. Dios estableció un plan, pero usted y yo seguimos nuestro propio plan, dependiendo de los 15 y los 30, cuando no era el plan de Dios que nosotros dependiéramos de los 15 y los 30. En el matrimonio, la mayoría de nuestros problemas siguen siendo los mismos, siguen teniendo las mismas causales que la pobreza en el mundo. Nos hemos apartado del plan de Dios. El día de ayer estudiamos la primera parte, primera de Corintios 5, y hoy vamos con la segunda parte. Solo para recordar la primera parte la vamos a leer. Un caso de inmoralidad juzgado. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación,
y fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Yo quiero recordarles que ayer no hice este comentario. Sodoma y Gomorra se queda chico con lo que estaba ocurriendo en Corinto. El versículo continúa diciendo: a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Y el versículo 2, que es la clave de toda esta situación, dice, mi querido hermano: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? ¿Por qué no toman acción sobre el pecado? Te voy a decir algunas razones por las cuales yo creo. Primero, la familiaridad, la amistad entre los que tienen que tomar decisiones y sobre quienes tienen que tomar las decisiones. Es mi amigo, es mi hermano, es un familiar mío. No puedo aplicar justicia sobre mi propia sangre. Esa es una razón. La otra razón podría ser que mi cola es de paja. Le explico. En cierta ocasión me hicieron saber de una situación que se estaba dando, y a la persona que se acercó a pedirme consejo, yo le dije: hermano, no soy el más indicado para hablar de ese tema. Y usted sabe por qué. Muchos de nosotros tenemos las manos atadas por situaciones por las que hemos pasado en nuestra vida pasada. ¿Y cómo podríamos llamar el pecado por su nombre? Si aquellos a quienes queremos ayudar a corregir nos van a responder como el demonio le respondió a los discípulos cuando trataron de echarlo de aquel muchacho.